Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, vamos a aprender algunas técnicas de la apertura. Eh, ya saben que es muy importante desarrollar una buena apertura. Debemos recordar que hay 16 casillas en el tablero que son las más importantes, que son estas 16 casillas. Yo puedo apoderarme del centro o dominar del centro y hay varias formas. Vamos a ver varias aperturas, ataques, defensas. Hoy día vamos a ver la apertura, la defensa rusa o defensa Petrov. Bueno, ya saben que se llama defensa rusa porque se jugó por primera vez en Rusia. Quien lo jugó fue Petrov, un jugador ruso. Las blancas empiezan E4. La mayoría de jugadores juega E5 porque es la forma más fácil de jugar. Las blancas por lo general juegan caballo F3 para atacar al peón de E5. Y hay muchas formas de defender. Puedo defender con D6 o puedo defender con caballo C6, que es lo más frecuente, ¿no? Pero en la defensa Petrov la defensa Petrov también ataca, o sea, tú atacas, él también ataca, o sea, no responde a un ataque con una defensa, sino también con un ataque. Y aquí surge la jugada del espejito que a veces algunos niños hacen y tienes que tener mucho cuidado. Tú puedes copiar dos o tres jugadas a tu oponente, pero no puedes copiar demasiado porque el que copia al final termina perdiendo. Porque cuando tú haces jaque, tu oponente no te puede hacer jaque. El jaque no se puede copiar. Algunos niños quieren copiar las jugadas de su oponente. Miren, acá hay un ejemplo, miren. Aquí hay varias formas de jugar. Las negras están atacando a tu peón de E4. Puedes jugar defensivamente jugando caballo C3 para defender al peón. Y las negras también pueden jugar ahí y se convierte en la apertura de los 4 caballos. ¿Ve? 4 caballos. Pero si quieres jugar al ataque, vas a capturar ese peón. Y aquí, la jugada correcta para las negras es jugar D6. Ataco a ese caballo, el caballo retrocede, y luego puedo capturar a este peón. Ya, así es como se juega la defensa rusa o defensa Petrov. Hay muchas variantes. Acá se puede jugar caballo C3 o se puede jugar dama E2 clavando al caballo. El caballo no se puede retirar. La única jugada es dama E7 y si el peón juega acá, entonces retrocede. ¿Ya? Más o menos así es como se puede jugar esto. Puede llevar a una igualdad, ¿no? Esa es la defensa rusa o defensa Petrov. Pero vamos a ver qué pasa si a un niño se le ocurre copiar las jugadas de su oponente. Miren, las blancas acaban de capturar, vamos a retroceder un poco, las blancas acaban de capturar el peón de 5. El niño de las negras, como no quiere pensar, dice, voy a copiar todas las jugadas de mi oponente. Porque algunos niños dicen, yo copio todo y gano. Bueno, a veces ganas, pero no siempre. Mayormente se termina perdiendo. Mira, copia, ¿ve? Entonces las blancas, la mejor jugada, dama E2. ¿Por qué? Porque este es un ataque directo y a la vez es un ataque indirecto. Recuerden, las mejores jugadas en el ajedrez son los ataques indirectos. ¿Qué es un ataque indirecto? Es un ataque que está enmascarado, camuflado, miren. Aquí la dama está atacando directamente al caballo, pero indirectamente al rey. Es como si al rey lo estuviera atacando por rayos X. Estos ataques en el ajedrez son muy peligrosos y muy difíciles de controlar. Entonces las negras también quieren copiar. Copian. ¿Y cuántas jugadas han copiado las negras de su oponente? Han copiado 4 jugadas. Están contentas hasta el momento. Pero ahora las blancas juegan acá. Y ahora se dan cuenta que si copian, van a terminar perdiendo. La quinta jugada que copias y terminarías perdiendo porque encima es jaque. Si mueves tu rey, ya no puedes hacer enroque. Si cubres con tu alfil, te capturan acá el peón y puedes perder la torre. La torre se tiene que retirar.
Las blancas pueden capturar este peón, en fin, ahí las negras van a terminar perdiendo. Entonces, consejo, no te copies las jugadas de tu oponente. ¿Quieres copiar? Cópiate 2 jugadas nomás, pero no estés copiando todas las jugadas, ¿ve? Este es un ejemplo de que no debemos copiar la técnica del espejito. ¿Cómo se juega la defensa Petrov correctamente? Si quieren pueden jugarlo hoy día. Al final de la clase jugamos el torneo. Los que desean pueden jugar la defensa rusa o defensa Petrov. Pero hay que jugarla correctamente. Ataco. Si mi oponente se defiende, yo tengo ahora que defender ese peón. Pueden ustedes sacar el caballo ahí y listo. Puede jugar ahí, por decir un ejemplo. El alfil puede desarrollarse en E7 o C5 y luego buscar el enroque, ¿no? Cada uno debe crear su propia apertura, porque no es bueno que se memoricen todas las jugadas de una apertura, porque al final tu oponente hace una jugada diferente y ya no puedes hacer la apertura que tú querías hacer. Lo mejor es saber cuáles son los principios de una buena apertura, desarrollo, enroque, desarrollo de los caballos y los alfiles, la dama no debe salir al empezar y entonces ya creas tu propia apertura. Si quieres, acá puedes capturar y aquí no vayas a capturar acá porque sería mala jugada. Primero ataca el caballo. Este caballo mayormente se retira a F3. También hay algunas variantes donde el caballo se retira a C4, pero mayormente retira a F3. Y ahora ya tienes que recuperar el peón. Si la dama juega aquí, no vais a cometer el grave error, no sé, digamos, de sacar tu caballo ahí para querer atacar a la dama. Porque ahí pierdes el caballo, ya no hay salvación, no vayas a cometer ese error. Tienes que jugar la dama en E7. ¿Listo? Si te atacan ahí, ya pues retrocedes ahí y ya hay igualdad. Pero, ¿qué pasa si no juegan la dama ahí? ¿Qué pasa si juegan el peón en D4? Esta es una jugada interesante porque alista el alfil ahí para atacar y hacer enroque y la torre quiere venir a E1 para presionar al caballo para que el caballo se encuentre clavado. Entonces aquí hay varias variantes, puedes jugar directamente E7 y luego el caballo en algún momento va a retroceder a F6 porque lo van a atacar, ¿no? Pero la mayoría de jugadores juega D5 para defender al caballo. Ahí el alfil sale a D3, ya se alista para hacer un enroque. Y aquí hay múltiples variantes. Puedes jugar alfil G4, haciendo una clavada al caballo. Puedes jugar el alfil a D6 para alistar un ataque ahí cuando las blancas hagan enroque. Tú decides, ¿no? Digamos que si te ocurre jugar ahí. Las blancas suelen jugar acá, cosa que quieren capturar acá y luego eliminar tu caballo. No vais a capturar acá, ¿no? Ahí tienes que reforzar ahí. Más o menos hacen enroque. Debes hacer enroque. Y aquí presionan al caballo. Entonces aquí ya puedes decidir o bien capturar al caballo o bien regresas ahí, ¿no? En fin, ya ahí tienes que crear tu, tu propia variante. Puede el alfil hacer una clavada por acá. La idea es desarrollar todas las piezas y comunicar las torres lo más rápido posible. ¿Listo? Entonces, eso es, vamos a ver que la apertura rusa o defensa Petrov tiene muchas variantes. Vamos a ver un video muy corto que nos habla de la defensa Petrov. Le voy a compartir la pantalla para que veamos cuáles son los principios generales de la apertura. Porque eso es lo que tenemos que aprender, más que aprender de memoria una apertura, porque cada apertura tiene muchas variantes y subvariantes. Tenemos que aprender los principios generales de la apertura. Así que vamos a ver esta apertura, este video que nos enseña diferentes variantes de la defensa Petrov
y es una de las defensas más sólidas. Presten mucha atención, voy a compartirles la pantalla y el sonido. Si todavía no has comenzado, aún estás a tiempo, porque en Open English, como estamos a mitad de año, nuestro curso está a mitad de precio. Después de las jugadas E4, E5, estamos en el grupo de las aperturas abiertas. Ahora, una jugada muy lógica para las blancas es continuar con caballo F3, desarrollando su caballo de rey y atacando al peón de E5 y amenazando capturarlo. Y ahora las negras, en lugar de defender el peón, pueden continuar con caballo F6, entrando así en la defensa Petrov, o también llamada apertura rusa. Esta es una de las defensas más antiguas que se conocen y ya fue considerada por Lucena en el siglo XVI. Antiguamente se consideraba una defensa incorrecta, pero a mediados del siglo XIX fue estudiada en profundidad por los maestros rusos Petrov y Yanis, y de hecho se trata de una defensa muy sólida y que permite a las negras obtener una rápida igualdad, ya que normalmente a las blancas les resulta muy difícil sacar ventaja de la apertura, puesto que las posiciones simétricas a las que se llega normalmente no permiten desequilibrar el juego para intentar conseguir ventaja. Por tanto, en situaciones en las que bastan las tablas, es una defensa ideal para las negras, ya que se llega a posiciones muy sólidas en las que las blancas difícilmente pueden ganar la partida. Es una defensa perfectamente correcta y que además tiene un componente psicológico muy a favor de las negras, puesto que las negras no defienden su peón de E5, sino que pasan al contraataque y amenazan capturar el peón de E4, lo cual coloca a las blancas ante un primer dilema que resolver. Desde el punto de vista estratégico, el contraataque de las negras podría pensarse que es prematuro. Sin embargo, si las negras tienen cuidado de no exagerar en exceso sus impulsos agresivos, es muy difícil para las blancas refutar la defensa de las negras. Normalmente la posición se mantiene simétrica y las blancas lo tienen muy difícil para desequilibrar el juego y tratar de obtener ventaja. Es cierto que en las posiciones simétricas las blancas podrían intentar aprovechar la ventaja del tiempo de salida, pero no es tan fácil en la práctica hacer valer dicha ventaja. Y de hecho la defensa Petrov es una excelente elección de apertura para asegurarse una rápida igualdad con negras. Y a partir de ahí, como ya decía el que fue campeón del mundo Tigran Petrosian, una vez que se ha conseguido equilibrar la partida, es mucho más fácil jugar a ganar a partir de una posición igualada que a partir de una posición en desventaja. Si las blancas juegan de manera tranquila, lo normal es que se produzcan cambios de piezas y la partida puede encaminarse rápidamente hacia el empate. Por eso la defensa Petrov tiene fama de ser una defensa muy sólida pero poco ambiciosa. Sin embargo, si las blancas intentan forzar la situación y tratan de obtener ventaja a la fuerza, entonces se pueden encontrar con la sorpresa de que las negras pueden pasar al contraataque y quedar con ventaja. A partir de esta posición, las blancas tienen básicamente cuatro opciones. Pueden capturar el peón de E5, con lo que se entraría así en la variante clásica, o también pueden hacer la jugada D4, ocupando el centro con sus peones y aumentando la presión contra el peón de E5. Esta sería la variante Steinitz. Otra opción que tienen las blancas es continuar con alfil C4, desarrollándose alfil de rey y preparándose para enrocar, entrando así en la llamada variante italiana. O también las blancas pueden hacer la jugada caballo C3, desarrollando su caballo dama y defendiendo el peón de E4. Se llegaría así a la variante de los tres caballos, o también se podría transponer hacia la apertura de los cuatro caballos. El resto de opciones para las blancas no son peligrosas. Por ejemplo, si las blancas hacen la jugada D3, defendiendo el peón de E4, el problema con esta jugada es que es una jugada muy pasiva, que no ofrece ninguna ventaja a las blancas, ya que es cierto que defienden el peón de E4, pero dejan encerrados al alfil de rey. Las negras pueden continuar, por ejemplo, con caballo C6, desarrollando su caballo de dama y defendiendo el peón de E5, para evitar así que el caballo blanco lo pueda capturar. Las blancas pueden continuar, por ejemplo, con alfil E2, desarrollándose alfil de rey y preparándose para enrocar, y la idea de las blancas es jugar una especie de defensa filidor con los colores cambiados. Las negras pueden continuar con D5, ocupando el centro con sus peones y aumentando la presión contra el peón de E4 y amenazando capturarlo. Las negras aprovechan la pasividad de las blancas y toman la iniciativa para ganar así espacio en el centro. Si las blancas continúan con E por E5 capturando el peón negro, las negras seguirían simplemente con KB por E5, y ahora las blancas pueden enrocarse
y las negras pueden continuar con alfil E7, desarrollando su alfil de rey y preparándose para enrocar. Las blancas pueden continuar, por ejemplo, con torre E1, activando su torre de rey y ocupando la columna central, y ahora las negras pueden enrocarse, y si las blancas continúan, por ejemplo, con alfil F1, liberando la acción a su torre y amenazando capturar el peón de E5, las negras pueden continuar simplemente con alfil F6, reforzando la defensa del peón de E5, y las negras tienen ventaja en el desarrollo y no tendrían ningún problema. O también después de la jugada de 5, las blancas pueden continuar con caballo B D2, desarrollando su caballo y dama y reforzando la defensa del peón de E4 para evitar así que las negras capturen un peón. Ahora las negras pueden continuar, por ejemplo, con alfil C5 o también alfil E7 para así prepararse para enrocar. Ahora las blancas pueden enrocarse, las negras pueden enrocarse y ahora las blancas pueden hacer, por ejemplo, la jugada B3 con idea de cerrar su alfil de dama por la casilla B2 y presionar así contra el peón de E5. Las negras pueden continuar, por ejemplo, con A5, con idea de seguir con A4 y atacar así en el flanco de dama, aprovechando el punto de ruptura en la casilla A4 después de la jugada B3. Las blancas pueden continuar con alfil B2, amenazando capturar el peón de E5, pero las negras seguirían simplemente con alfil D6, reforzando la defensa del peón de E5, y las negras podrán continuar con jugadas como torre E8 para sostener su centro de peones. Podrán también avanzar con A4 para atacar en el flanco de dama, y las negras tienen muy buena posición y no tendrían ningún problema. O también después del enroque de las negras, las blancas pueden continuar con C3, tomando control sobre las casillas D4 y B4, y preparándose quizás para expandirse con sus peones en el flanco de dama con la jugada B4 y así atacar al caballo negro de C6 para desviarlo de la defensa del peón de E5. Las negras pueden continuar, por ejemplo, con A5 para tomar control sobre la casilla B4 y evitar así que los peones blancos se expandan en el flanco de dama. Si ahora las blancas continúan, por ejemplo, con dama C2, las negras pueden continuar con A4, ganando más espacio en el flanco de dama y tomando control sobre la casilla B3 para evitar así que el caballo blanco pueda hacer uso de esta casilla. Las negras podrán continuar con jugadas como torre E8 para activar su torre de rey y ocupar una columna central, y la partida estaría más o menos equilibrada. Y si después de la jugada A5 las blancas continúan, por ejemplo, con A4 para evitar que el peón negro siga avanzando, las negras pueden continuar, por ejemplo, con H6, tomando control sobre la casilla G5 para evitar así que las piezas blancas hagan uso de esta casilla, y las negras podrán continuar luego con alfil E6 para completar el desarrollo de sus piezas menores, sin miedo a la respuesta caballo G5 por parte de las blancas. Las negras podrán continuar con dama D7 para así comunicar las torres y tienen muy buena partida. O también después de la jugada caballo B D2, en lugar de desarrollar el alfil de rey por la casilla E7, las negras pueden continuar también con G6, con idea de desarrollar su alfil de rey por el fianchetto, donde también estará muy bien colocado, ya que reforzará la defensa del peón de E5 y aumentará el control sobre la casilla D4. Las blancas pueden continuar con C3, y después de alfil G7, la partida puede seguir, por ejemplo, con dama C2, ahora las negras pueden enrocarse, y las blancas pueden continuar, por ejemplo, con caballo F1, con idea de trasladar su caballo hacia el flanco de rey, para intentar así atacar en esta zona. Pero las negras pueden continuar, por ejemplo, con caballo H5, librando la acción a su alfil, para así aumentar su control sobre la casilla D4. El caballo negro se dirige hacia la casilla F4, que será un excelente puesto en el campo enemigo, y el caballo de dama podrá trasladarse hacia la casilla D7, y de esta manera las negras podrán continuar con C6 para reforzar así la defensa de su centro de peones. Después de, por ejemplo, caballo G3, activando el caballo y amenazando capturar el caballo negro, para debilitar así los peones negros en el flanco de rey, las negras pueden continuar con caballo F4, invadiendo con su caballo en el campo enemigo y amenazando capturar el peón de G2 y amenazando también eliminar al alfil blanco de E2, con lo que las negras le quitarían la pareja de alfiles a las blancas. Y ahora no sería bueno continuar con alfil por F4, eliminando al caballo negro, porque las negras seguirían con E por F4 y el caballo blanco está atacado. Y después de, por ejemplo, caballo F1 para defender el caballo, ahora la gran diagonal de casillas negras se ha abierto y el alfil de G7 será una pieza muy activa. Después de, por ejemplo, D por E4, eliminando el peón central de las blancas, la partida seguiría con D por E4 y las negras pueden continuar con torre E8, activando su torre de rey y ocupando la columna central, y las negras podrán continuar con jugadas como A6 para tomar control sobre la casilla B5 y evitar así la jugada alfil B5 por parte de las blancas. También podrán continuar con dama E7 para aumentar la presión contra el peón de E4 y amenazar capturarlo,
y las negras tienen ventaja, ya que conservan la pareja de alfiles y su rey está más seguro. Hola, tengo el placer de presentarte mi nueva plataforma de cursos online Ajedrez a la carta. Una plataforma Muy bien, entonces, como acabamos de ver en el video, pues hay muchas formas de jugar la defensa rusa. Vamos a ver aquí otra apertura de la defensa rusa que tenemos que tener mucho cuidado. Miren, en este caso, cuando las blancas juegan ahí, las negras hacen esta jugada, ¿ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Yo quiero ver, a ver si ustedes están preparados para esto. A ver, ¿qué jugarían ustedes con las piezas negras en esta posición? Imagínense que ustedes han decidido jugar la defensa rusa o defensa Petrov. La pregunta es, miren, las blancas acaban de jugar caballo C3. ¿Qué jugada harían ustedes con las piezas negras en esta posición? Escríbame al chat del Zoom qué jugada harían. He activado ya el chat del Zoom y deben escribirme qué jugada harían. No sé, moverían este caballo, el alfil, el caballo de 4, la dama, el alfil, este alfil de F8. A ver, escríbame al chat del Zoom. Voy a ir leyendo las respuestas. Austin dice que jugaría, no, Austin, las negras, Austin. Austin, ¿qué jugarías tú, Austin, con piezas negras? Le toca jugar a las negras, no le toca jugar a las blancas. Corrige tu respuesta, Austin. Oscar dice D5. Iraida dice que capturaría el caballo en C3, o sea, caballo E4 por caballo C3, ¿no? O mejor dicho, caballo C3. Caballo por C3. Esa es la jugada de Iraida, capturar con este caballo a este otro caballo. ¿Listo? Vamos a ver las demás respuestas. Y, a ver. Franco Estefano dice que jugaría F5, Quilla jugaría F5, Ethan dice F5, Richard Siesken F5, Adara Zambrano, caballo C3, Abner Joan, caballo C3, Alex Osorio, dama E7, Hendrik capturaría el caballo por C3, Austin está corrigiendo su respuesta, D5, Naomi, F5, Kimei, Encinas, alfil G4, Abdiel Flores, caballo C3. Bueno, vamos a dar 2 minutos más, 2 minutos, los que todavía no han enviado su respuesta para que puedan enviarme. 2 minutos y cerramos el chat del Zoom. A ver, seguimos leyendo las respuestas. Mía dice caballo C3, Ximena, dama E7, Aarón, dama F6, Leo, caballo C3, Álvaro Silva, caballo C3, Evans, caballo E4, Evans, las negras tienen que jugar Evans, te has equivocado, corrige tu respuesta. ¿Qué jugarías tú con las piezas negras? No le toca jugar a las blancas, le toca jugar a las negras. Corrige tu respuesta, Eva. Christopher dice caballo C3, Rubner también corrige tu respuesta, no le toca jugar a las blancas, le toca jugar a las negras. Hendrik dice caballo C3.
Bueno, un minuto más para ya cerrar el chat del Zoom y dar cuáles serían las mejores jugadas en esta posición. Evans dice caballo por C3. Jorín, corrige tu respuesta. Le toca jugar a las negras, no le toca jugar a las blancas. ¿Qué jugada harías con piezas negras, Jorín? Kimei dice, Kimei le toca jugar a las negras. De repente quisiste decir peón D5, pero me has escrito peón D4. El peón no puede llegar hasta D4. Peón D5, sí, sí puede ser. Jorín dice caballo C3. Bueno, vamos a ver cuál sería la respuesta en esta posición. Primero vamos a ver las jugadas que serían incorrectas, porque tenemos que tener mucho cuidado. Primero vamos a ver las jugadas incorrectas. Me han dicho dama E7. Y sacar la dama al empezar la partida cuando hay un ataque, especialmente de un caballo, puede ser muy peligroso. Miren el rey, miren esta columna es una columna abierta, no hay peones. Y cuando hay la posibilidad de que en una columna abierta ingrese una dama o una torre, es muy peligroso, especialmente sacar la dama, ¿no? Porque si sacas la dama, puedes terminar perdiendo la partida. Ahora, el caballo está atacando a la dama. Y encima hay una posible amenaza en C7, o sea que no sé si se te ocurriría, digamos, jugar ahí, sería trágico, ¿no? Porque sería un ataque triple. Jaque, ataca la dama, ataca la torre, el rey se retira y vas a perder la dama. Así que muchas veces en el ajedrez un error te lleva a cometer otros errores, vas a tener que jugar ahí. Y ahora, como esta columna abierta, la dama va a ingresar. Y hay un problema que el caballo no se puede retirar porque si no pierdes. Si juega F5, ahora D3 y este caballo ahora está en problemas. Tal vez tú también ataques, pero el caballo se retira tranquilamente y este caballo está perdido. ¿Ve? O sea, el ajedrez es un juego de precisión. Un solo error te lleva a veces a cometer más errores. Entonces tengan mucho cuidado. Hay varios que me han dado respuestas incorrectas. Entonces, también me han dicho dama F6. Esa es otra jugada incorrecta, porque miren, el caballo, nadie lo sostiene, o sea, nadie defiende al caballo. La dama juega ahí y va a estar en problemas, ¿no? Acá pierde el caballo, pues, ¿no? Entonces va a estar en problemas. Dama E7, dama F6, mala jugada. También me han dicho D5, eso también es una mala jugada. Igual puede terminar perdiendo el caballo, ¿no? O acá al menos perdería un peón, ¿no? Esa sería la jugada menos mala. Pero igual terminaría perdiendo un peón. También me han dicho alfil G4, ¿ya? Pero esa también es una mala jugada porque el caballo está clavado. Si avanza el peón ahí, ahí termina perdiendo el caballo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la mejor jugada cuando juegan caballo C3? La mejor jugada es, algunos dijeron caballo por C3. Esa es la mejor jugada. Deshacerme de ese caballo. Y aquí, si juegas con blancas, no vais a capturar con este peón, captura con este peón. Para que el alfil tenga salida y la dama tenga el control
de la columna, ¿no? Más o menos así es como ya puedes jugar. Ahí listas tu enroque. Así más o menos es como puedes jugar, ¿no? Acá sería enroque.